Bueno, ya estamos con la presencia del economista Marcos Buscaglia para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, gracias por estar una vez más aquí en Café Financiero, desde ya en forma remota, ¿no? Por efecto de la Sí, 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 cuarentena. bueno, un gusto. Bueno, y hablábamos, Un ¿no?, en el gusto. primer bloque de que en estos últimos días cayó el riesgo país, ubicándose en su nivel más bajo en los últimos 2 meses y medio, por las expectativas, ¿no?, que hay en torno a un posible acuerdo entre el gobierno y los acreedores internacionales. Así que, bueno, ¿compartís este optimismo que se ha visto en estos últimos días en los mercados, Marcos? Bueno, a ver, se ve más predisposición del gobierno a, a llegar a un acuerdo después de lo que fue un fracaso rotundo de la propuesta inicial, digamos, ¿no? Entonces, creo que el gobierno, al ver, por ejemplo, la presión que hubo en los mercados tipo contado con liqui, la venta de reservas del Banco Central, me parece que entró en razón de que un default sería muy costoso para el país, porque acordémonos que detrás de todos estos problemas de variables financieras como la presión sobre el dólar, una caída de depósitos, hay todo un impacto en la economía real, digamos, ¿no? Con más depreciación implica más inflación, caída de depósitos implica menos crédito, entonces me parece en toda razón. Entonces yo creo que sí, yo creo que mi escenario central es que se llegue a un acuerdo. Ahora, si me dejas un minutito, hay que tener claro que no está garantizado el acuerdo. Hoy vimos las propuestas del gobierno, vimos las propuestas de los tres grupos acreedores. Hay una diferencia no menor, digamos, si uno lo evalúa, no sé, una tasa de descuento del 10%, que de exit yield, que yo no creo que sea la tasa adecuada, pero es la que me parece con la cual se puede dialogar con el gobierno. Me da la impresión que hay una diferencia de más o menos $20, digamos, más o menos, entre la propuesta del gobierno, que vale más o menos 40 ese exit yield, y la propuesta de los acreedores, que vale más o menos 60. Hay que acordarse que las propuestas de los acreedores son distintas, digamos, ¿no? Y lo otro, entonces esto hay que ver dónde es el punto de acuerdo, digamos, ¿no? Dónde es algo que los acreedores estén dispuestos a aceptar, que yo creo que no es menos de 50 en este momento, y si el gobierno va a estar dispuesto a hacer eso, digamos, ¿no? Yo creo que uno puede llegar a propuestas con más de 50 de valor presente neto, una tasa de exit yield de 10, y que además sea, digamos, pagable para la Argentina. Entonces, y la otra que, digamos, que todavía genera obviamente una incertidumbre, es que las tres propuestas son bastante distintas, no bastante distintas, pero son distintas, digamos. Entonces, hay que ver si el gobierno logra armar una propuesta que sea un común denominador para los tres grupos de acreedores, vamos a ponerlo así, ¿no? Con tu impresión, ¿cuál es? ¿Por cuál de las alternativas apostarías? ¿Por un arreglo o crees que puede haber un desacuerdo, que el desacuerdo continuaría? No, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero primero hay que acordarse que acá no hay dos escenarios, hay tres. Lo que tenemos que ver, digamos, escenario uno es pateo del tablero, nada, digamos, ¿no? Digamos, o que aceptan, no sé, docio, no sé cuánto habrá sido la propuesta original, digamos, ¿no? Este es un escenario. Escenario dos es que el gobierno mejora la propuesta, pero no logra la activación de las cláusulas de acción colectiva, ¿sí? Claro, no Entonces, consigue, es digamos, decir, un que quedan porcentaje de aprobación holdouts. suficiente. Claro, que quedan holdouts, vamos a poner así. Es el escenario 2, ¿sí? Donde el riesgo básicamente está particularmente en los bonos, en los discount, digamos, o los bonos del canje de 2005-2010 más concretamente, que son los bonos que básicamente, acuérdense, tienen condiciones para la reestructuración más difíciles, ¿sí?, para el gobierno. Entonces es otro. Y la tercera es que sí, que que haga una propuesta nueva y que se llegue a un acuerdo que implica que se votan mayorías que permiten hacer como es en inglés, el enforcement, la aplicación de las cláusulas de acción colectiva, y entonces hay un arreglo total, 100%, y no hay holdouts. Eso sería el ideal. Y son escenarios distintos, porque pensemos un escenario donde el gobierno no se consigue 50% de aprobación. Bueno, obviamente es mejor que la aprobación que tuvo ahora,
pero quedarse con 50% de holders es como que la consecuencia para la economía es distinta, porque ya sabemos que estas historias con los holders lamentablemente son difíciles judicialmente y costosas para el país. Entonces, yo espero que el gobierno, digamos, negocie, vaya con actitud negociadora, como para poder llegar a un acuerdo que permita activar las mayorías, ¿no? Obviamente, los grupos con los que ellos están negociando, con los que el gobierno negocia, son grupos que no tienen la mayoría, no es que te la garantizan la mayoría. No sé, los exchange bond holders creo que tienen un poco más del 15% de los bonos. Pero si el gobierno negocia de buena fe con estos grupos, si estos grupos dan el ok, ¿sí? Yo imagino que el resto de los acreedores se va a sumar. Entonces, Marcos, me parece que es importante negociar de buena fe para lograr algo que sea al mismo tiempo pagable para Argentina, es decir, no regalar cualquier cosa, pero que sea algo que logre permitir digamos, que se vote las cláusulas de acción colectiva. ¿Cómo te va? Entonces, estamos viviendo un paréntesis por la pandemia, otro paréntesis por la negociación, que más que paréntesis en realidad es un montón de otras cuestiones. Pero, ¿cuál es tu visión de la economía argentina en este momento y más allá de estos dos grandísimos fenómenos? Bueno, vimos los datos hoy ya del EMAE, ¿no? De marzo. O sea, lo que está pasando es brutal. Para los que no han visto, el EMAE básicamente... con perspectiva de futuro también, ¿no? Porque digo, más allá de los datos del hoy, ¿qué significa en el día a día que esta situación se resuelva o no, pero que todavía no sepamos, no esté ese resultado siquiera? Claro. Bueno, a ver, cuanto más incertidumbre, siempre la incertidumbre es muy mala para la economía. Pensalo en tu vida personal, o sea, si vos tenés incertidumbre de tu ingreso laboral, vas a ser más prudente con tu gasto. Y lo mismo, entonces pasa esto con el gasto de las personas, pasa esto con las decisiones de inversión de las empresas, pasa para cualquiera que va a tomar una decisión que implica irreversibilidad, que no la podés dar vuelta. Entonces, esto hay que entenderlo. Entonces, si cuanto más se dilata lo de la deuda, cuanto más se dilata la salida de la cuarentena, todo tiene un daño muy grande en la economía. La economía ya cayó 10% mes contra mes en marzo. Esto está en línea con lo que vimos, fíjate, muy, muy interesante esto, cuando uno mira las distintas economías de Latinoamérica, los que tuvieron una cuarentena dura, como la Argentina, Perú y Colombia, tuvieron caídas entre 8 y 10%. Los que tuvieron una cuarentena más light, como Brasil y Chile, una caída de más o menos 5%, en el orden del 5, 6, entre 5 y 6 en marzo. En abril vamos a ver caídas adicionales, y la economía va a estar cayendo, en abril va a estar cayendo probablemente más de 15% contra el año pasado. En mayo, ¿sí?, vamos a ver una leve recuperación de la economía en el mes contra mes, porque fíjate, ya hay algo más de actividad y uno lo ve en los datos de tránsito, etc. Ahora bien, de nuevo, si a esto uno le da, ahora respondiendo más directo a tu pregunta, si vos a esto le das un shock, un default total o un default parcial donde te quedan muchos holders, y es un nuevo golpe en la economía, adicional al de la cuarentena, con lo cual podemos terminar fácilmente con una caída del PBI mucho más alta del 10%, digamos, va a ser la caída del PBI, sería la caída del PBI mucho más grande que la de la crisis del 2002. Marcos, para cerrar, nos quedan unos 40 segundos. ¿Asociás la baja del dólar libre que fue fuerte en estos días con el avance en las negociaciones con los acreedores? Creo que sí, creo que descomprime. Hay temas también de política monetaria por ahí, digamos, pero me parece que sí, que cuanto más confianza y que se cierra el acuerdo, menos presión va a haber sobre todos los mercados de tipo de cambio, digamos, de todos, del oficial y los paralelos, ¿no? Muy bien, bueno, Marcos, muchas gracias por haber participado aquí en Café Financiero. Nos reencontramos próximamente. Cerramos el programa con el análisis del economista Marcos Buscaglia sobre la difícil situación de la economía argentina, las perspectivas que se abren a futuro. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.